Hola y bienvenidos sean a Después de Leer Podcast. Si no me conoces, me presento. Yo soy Natalia, tu host. Soy apasionada de la lectura, soy creadora de contenido y organizo clubes de lectura, tanto en línea como presenciales. Y hoy quiero hablarte de una tendencia que cada año veo más fuerte y que me da muchísimo gusto que llegue marzo por esta tendencia, y es marzo asiático. Si tú nunca antes la has escuchado, te la voy a presentar. Esta iniciativa fue creada por la booktuber Magrat Ajostiernos. Ella es española y ella nos invita a dedicar el mes de marzo a leer libros de autores asiáticos. Esto para acercarnos a su cultura y a sus tradiciones. Y a mí me parece una propuesta fascinante para explorar otros mundos a través de los ojos de alguien más. Yo no sé muy bien por dónde iba a comenzar este episodio, pero empecé cuestionándome cuál iba a ser mi primera lectura o cuál había sido mi primer acercamiento con este mundo de la literatura asiática, y no me acuerdo, entonces me fui a una aplicación que yo uso para registrar los libros que leo y dejar ahí mi puntuación y demás, y el libro que encontré, el primero fue The Sympathizer, de Viet Thanh Nguyen. En español está como el simpatizante, y es una novela muy interesante. Yo no me acuerdo a ciencia cierta cómo es que llegué a este libro. No sé si fue como una recomendación puntual de alguien o si fue porque lo vi en redes sociales o algo así. Pero yo estaba buscando una novela de espías y no sabía bien por dónde entrarle a este género, porque hay autores como que siempre los escuchamos que han escrito estas novelas, pero ninguno me llenaba el ojo por completo. Entonces, esta me parece una buena alternativa, y yo la verdad entré sin saber mucho. O sea, yo vi como que a lo mejor me gustó y por eso la compré. Más adelante te voy a platicar más a detalle de esta novela, porque me parece muy muy buena puerta de entrada para la literatura asiática, pero hoy te quiero empezar contando sobre la diversidad de Asia. Yo creo que cuando pensamos en Asia muchas veces nos reducimos a pensar a tal vez 5, 7, 10 países, y híjole, a mí me da mucho coraje eso, porque Asia es enorme, de verdad enorme, y casi siempre pensamos en Asia Oriental como en primer momento. Y te quiero dar aquí unos cuantos datos. Asia está conformado por 51 países y 6 dependencias. Se hablan aproximadamente 2.300 lenguas, y solamente en China hay 81 idiomas reconocidos oficialmente. Es la cuna de muchas religiones, y aunque el Islam es el más grande con 1.100 millones de seguidores, Asia también ha dado origen a religiones como el hinduismo, el budismo, confucianismo, el taoísmo, jainismo, sijismo, zoroastrismo, entre muchas otras. Y teniendo en cuenta todo esto, quiero compartirte 3 obras que a mí me parecen que te van a hacer explorar distintos puntos de vista sin perder esta diversidad. Aunque te tengo que decir que en la cuenta en Instagram de mi club de lectura nos dimos a la tarea de investigar distintas opciones de distintos países y no caer en los mismos 3, como te decía hace ratito. Entonces, si tú quieres explorar más opciones, quieres ver otros países, quieres ver algo que no se quede en este episodio, puedes ir a la cuenta de lectoras. Te voy a dejar el enlace aquí abajo, y están en orden alfabético, entonces está muy amigable para que puedas ver qué tipo de lectura vas a hacer. Cuando alguien me dice que quieren empezar a leer literatura asiática, yo les hago como una advertencia de que no esperes encontrar en la literatura asiática lo que encuentras en la literatura occidental o en la literatura latinoamericana, europea, porque es muy distinto. Y yo no me acababa de explicar como por qué es tan complicado a veces entrar a este mundo, o porque a veces como hay cierta fricción al tratar de entender estas obras, y me di a la tarea de investigar, porque yo no me podía quedar con eso que me picaba la cabeza. Y encontré un libro muy interesante. Yo no me gusta mucho leer ensayo, me cuesta bastante, pero la verdad me parece muy muy interesante y me parece muy bien explicado. Y este libro se llama Claves y textos de la literatura japonesa. Está publicado por Editorial Cátedra y es de Carlos Rubio. Y en este libro hay un apartado en el que te explican 3 puntos muy específicos de por qué es distinta, sobre todo la literatura oriental, sí toda la asiática, pero sobre todo la oriental, a la occidental. Lo primero que vas a notar cuando leas cualquier obra asiática es el lenguaje que ellos usan. En Occidente muchas veces buscamos que el lenguaje sea muy claro, muy sencillo, no necesariamente llegando a lo coloquial, pero que sí sea, y tampoco que sea explicativo, pero sí que te diga las cosas que están pasando, las cosas que están haciendo, que sea una forma fácil de explicar.
Y en obras asiáticas eso no sucede. Muchas de estas obras asiáticas lo que buscan es la forma estética de la narración. Buscan que la narración sea muy bella, que el lenguaje sea hermoso y que sea muy poético. Y entre más poético es, más atractivo resulta el texto para el público asiático. Y es normal. Otro de los puntos que es muy distinto en esta literatura es la claridad del mensaje. En la literatura occidental los autores suelen encontrar un equilibrio entre un punto medio, me gustaba verlo así, como entre lo explicativo y lo ambiguo, porque no puedes dejar todo como a la imaginación del lector, ni tampoco puedes explicarle cada cosa, ¿no? Yo incluso con algunos autores he platicado y me dicen como a mí se me hace esto una falta de respeto querer explicarle todo a quien me va a leer, porque sé que tienen la inteligencia suficiente para entender lo que estoy queriendo decir. Entonces, en Occidente buscamos eso, como ese punto medio, y nos deja mucho espacio a interpretar cosas. Y en la literatura asiática, en cambio, muchas de las descripciones son muy sutiles y exigen que el lector lea entre líneas para captar el significado. A veces pasa que no solamente leer entre líneas, sino buscar también el significado de ciertos símbolos y la interpretación que se les dé esos símbolos, que tal vez aquí no suceden, o las acciones que allá significan cierta cosa, aquí no las logramos entender. Y eso también es parte del trabajo del editor o del traductor, como poder ponerte una nota al pie de página para que tú entiendas mejor qué es lo que te están queriendo decir. Y otro de los puntos son la estructura en general de las narraciones, de los libros y de los finales. En Occidente acostumbramos a que las historias tengan como un clímax y un desenlace. Muchas veces el desenlace puede ser como súper impactante, incluso cuando es un final abierto, pero sí tenemos como que muy claro que buscamos ese fin. Y en la literatura asiática, en cambio, la historia se construye a base de sutilezas. No se busca tanto como que pasen muchas cosas, sino es cómo están sucediendo todas esas cosas. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a entender esto y a leer este libro, pensaba muchísimo en La vegetariana de Han Kang, porque en La vegetariana ella empieza, la protagonista, ella no tiene voz, pero ella empieza a hacer un montón de cosas que nosotros no entendemos. Y si tú no estás pendiente de tratar de buscar este significado de lo que ella está haciendo, que si empieza a perder la cordura, que si empieza a dejar de comer carne, que es con lo que abre el libro, si tú no empiezas como a tratar de buscar el significado de estas cosas, te va a parecer como un libro muy blando, un libro muy lineal, incluso aburrido. Pero si buscas el trasfondo emocional y lo simbólico de cada parte de la historia, lo vas a entender de otra manera, o sea, le vas a dar una lectura muy, muy profunda. Pero también te tengo que hacer esta aclaración. Han Kang ha sido una autora que no ha sido... muchos autores asiáticos todavía están escribiendo solamente para el público asiático. Y en Han Kang por eso a veces cuesta como trabajo entenderla y leerla. Pero hay autores asiáticos, por ejemplo Haruki Murakami, que ya están como curados, editados, están como sus estructuras un poco llevadas hacia que sean entendidas por el público internacional. Entonces a veces es como complicado hacer como equilibrio, como tratar de llevar nuestro entendimiento hacia ese lugar, porque es muy distinta la forma en la que ellos te van a contar una historia a la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a consumir o a contar historias. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, quiero que no lo olvides, que lo dejes ahí en un pin en tu cabeza para que cuando tú te acerques a cualquier libro escrito por un autor asiático o de ascendencia asiática, puedas tú aprovechar mejor tu lectura. Y ahora sí te voy a dar 3 recomendaciones de libros. Quisiera darte todas las recomendaciones que yo me encontré de todos los libros que quiero leer, pero no quiero tampoco que te aburras. Entonces solamente te traje 3. El primero que te traje es este que ya te contaba al inicio, que es El simpatizante. Y El simpatizante está escrito muy, muy interesante. Este es un libro que ganó un premio Pulitzer cuando el mismo año que salió, que si no mal recuerdo fue 2023, 2022, y el autor, él es de ascendencia vietnamita. Él vive en Estados Unidos, pero en esta novela él nos presenta a un doble agente que está trabajando con los estadounidenses y también con los comunistas en Vietnam. Cuando tú empiezas a leer esta novela, al principio como que no sabes qué está sucediendo, porque son muchas cosas, pero en realidad es que empieza con la historia de el último día de la guerra en Vietnam, cuando los comunistas están desocupando Saigón y los estadounidenses están tomando posesión de la ciudad.
Entonces él te abre como con una línea extraña de soy un hombre de dos caras, de como dividido y como con lealtades extrañas, y como que no se entiende. Entre más vayas avanzando, más vas a entender por qué él te está diciendo esto al inicio. Y esta es una novela muy interesante porque para mí, empezando, me hizo ver cómo en realidad Vietnam es mucho más que la guerra de Vietnam y lo que conocemos de esta guerra. Y me hizo mucho también darme a la tarea de estudiar y de entender el contexto histórico y social que estaban viviendo los vietnamitas. Porque sí hemos escuchado de la guerra de Vietnam, pero al menos yo, nunca me había dado hecho a explorar bien qué es lo que había sucedido. Entonces sí, me costó un poquito porque entender cómo el dominio francés después de antes de la Segunda Guerra Mundial, esto llevó a un montón de guerras, a un montón de enfrentamientos y posteriormente a esta división de Vietnam en norte-sur, a la ocupación estadounidense y demás, ¿no? Entonces hay muchos intereses de por medio en este territorio y yo quiero que te quedes con algo en particular de esta novela, y es que aquí nos está presentando una persona que tiene ideales, lealtades, la moral, las raíces, todo lo tiene dividido, porque él es una persona que es hijo de un cura francés y de una mujer vietnamita. Era un cura católico, entonces se supone que estaba muy mal que él tuviera hijos, pero pues mantuvieron en secreto esto durante muchos años hasta que él empezó a estudiar, se formó como militar y eventualmente terminó siendo espía. Y era un espía muy interesante porque tenía muchas habilidades y sabía cómo enmascararse muy bien ante todas las personas. Y esta novela, a mí lo que me quedó muy muy claro es cómo las personas que muchas veces estamos buscando ver el punto medio entre la polarización, somos las personas que más fuera nos quedamos. En épocas como la nuestra, como la que estamos viviendo, que la polarización política puede llegar a ser muy, muy notoria, a veces pasa esto que quieres entender ambas partes de la historia y no se puede porque no estás comulgando por completo ni con una ni con otra parte. Entonces, si a ti te interesa explorar Vietnam desde otro punto de vista, creo que esta novela puede ser muy, muy buena opción. Yo lo leí en inglés porque no lo encontré en español cuando lo estaba buscando, pero está publicado en español también. Está publicado por Seix Barral, que es uno de los sellos de Grupo Planeta, entonces puedes ir a buscarlo. Y no es un libro muy largo. Aquí se ve muy largo, pero no está tan largo. Si de plano ves que te cuesta mucho como seguir la secuencia de esto porque estás muy ajeno a este mundo, hay una serie que hicieron de este libro en HBO, bueno, ahora Max, que está muy muy bien adaptada porque el autor se involucró por completo en el guión. Entonces es muy interesante. Y aparte sale Robert Downey Jr. haciendo un montón de papeles al mismo tiempo. Aquí hay muchas personas que se van a involucrar en las decisiones que toma nuestro protagonista y me gusta mucho cómo tomaron a Robert Downey Jr. para interpretar a todas estas personas y lo caracterizan y lo visten distinto. Entonces es muy interesante también verlo a él como actor, interpretar tantos papeles al mucho tiempo. La segunda novela que te quiero recomendar es una novela iraní. Esta se las voy a enseñar en pantalla. Esta es una novela iraní que se llama Mártir, de Kaveh Akbar. Esta es una novela que fue premiada el año pasado como uno de los mejores libros por el New York Times y también fue finalista del National Book Award. Es muy interesante esta perspectiva que tiene Kaveh Akbar. Yo no sé cómo di con esta novela, pero nunca me olvidaba del nombre. O sea, como que la fonética de Kaveh Akbar todo el tiempo la tenía presente, hasta que un día dije, bueno, no sé de quién estoy hablando, necesito buscarlo, y di con esta novela. Y les digo que di con la novela porque él es poeta y esta es su primera novela, y a mí los poemas me cuesta mucho trabajo leerlos. Entonces cuando vi la novela dije, es por esto, en algún lado escuché algo de esta novela. Me dio mucha curiosidad por la portada, que es amarilla y que tiene un hombre con un caballo y con la espada. O sea, como que no sabía qué estaban queriéndome contar. Y bueno, resulta que Kaveh Akbar en esta novela lo que nos presenta es a una persona, a un hombre que se llama Cyrus. Cyrus de repente pierde a su padre y a su madre. Su mamá fallece en un avión, esto fue un caso real, un avión que lo tiró de los cielos el ejército estadounidense y murieron muchas personas. Ella iba, dentro de la novela, se supone que ella iba a Indiana a ver a su hijo y a ver a su ex esposo, porque sus papás se separan, entonces él se queda con su papá
se mudan a Indiana y en Indiana no tenían nada. Su mamá lo va a visitar, pero en este trayecto es cuando tiran el avión y ella fallece. Y el papá no puede gestionar el duelo, no sabe qué hacer con este dolor, y entonces él decide tomar su propia vida, y de repente él se queda solo, se queda huérfano y se queda sin nada. Entonces nos va contando esta historia de una forma muy interesante, porque es una persona que lo pierde todo, que no sabe gestionar tampoco estas dos pérdidas, y que es una persona que se dedicaba a la traducción. Entonces, el único que tenía como trabajo real, digámoslo entrecomillado, es que se dedicaba a ir a los hospitales a ver a enfermos terminales o a enfermos que necesitaran asistencia para hacer la traducción. Cyrus también era una persona iraní estadounidense y pues él se dedicaba a esto todo el tiempo, pero a la par que él se dedica a hacer estas traducciones para las personas que la requieren, él era alcohólico y estaba en recuperación. Él estaba tratando de mantenerse sobrio, estaba tratando de mantenerse limpio y no podía, y tenía recaídas y le sucedían muchas cosas. Y entonces es como una historia de mucho dolor. A la par que todo esto está sucediendo, les digo, es que lo que me gusta de la literatura asiática es eso, que suceden muchas cosas, pero ni siquiera es como todo lo que está sucediendo, sino es cómo lo está viviendo el protagonista. A la par que sucede todo esto, resulta que él se entera de una mujer que es artista, que está yendo, es artista enferma terminal de cáncer, que está yendo todos los días a un museo a hablar con la gente, hablar de lo que quieran. O sea, si yo quería llegar a sentarme a platicar con ella de este libro, ella iba a platicar conmigo de eso el tiempo que yo quisiera. Y entonces él, como al no saber qué hacer con todo este dolor y con todo lo que estaba viviendo, decide ir con ella. Y la novela es eso, es todo el desarrollo de cómo él está viviendo, él está tratando de mantenerse limpio, él está tratando de gestionar el dolor de perder a ambos padres, de quedarse solo en el mundo, de no pertenecer por completo a Estados Unidos porque sus papás eran de Irán, porque tampoco pertenece a Irán por completo, porque tampoco ha estado en Irán durante muchos años. Entonces es muy interesante. Te conté toda la novela y no te conté nada del autor. Kaveh Akbar es un escritor iraní estadounidense que es muy joven, nació en 1989 y es muy activo en redes sociales, es muy activo en conferencias de prensa y demás. Entonces, si tú quieres conocerlo, puedes buscarlo en YouTube, en Google, y seguramente te vas a encontrar más de un video de él. Tiene una forma de narrar su novela muy bonita. Hay un video en específico en el que te lee como unas 3-4 páginas en una conferencia que dio hace poco en Chicago. Se te enchina la piel de escucharlo, porque aparte tiene un inicio raro, es un inicio como si esta persona estuviera sufriendo una sobredosis, porque dice algo así como Cyrus tomó todas las drogas correctas en el orden incorrecto, o las drogas incorrectas en el orden correcto. Entonces como que es un inicio así muy perturbador, como que no se entiende, pero escuchen por favor es una conferencia que dio él con alguien más, pero estos primeros minutos en el que nos empieza a contar de su novela es muy muy interesante. Él emigró con su familia a Estados Unidos cuando él tenía solo 2 años, o sea en el 91, él tiene casi toda su vida en Estados Unidos, y ha publicado muchos poemas en The New Yorker y en New York Times. Él ha publicado también un poemario en el que él habla de su proceso de recuperación del alcoholismo, y es muy interesante ver cómo está explorando este proceso tan personal y que involucra tantas cosas al mismo tiempo desde los poemas. Y ya por último te voy a hablar de otra novela que me gusta mucho, también te la voy a dejar en pantalla. Esta otra novela se llama Out, de Natsuo Kirino. Ella es una autora japonesa que yo no conocía. Cuando a mí me llegó esta novela, yo en Japón, cuando pienso en Japón, lo primero que pienso es en las flores de cerezo, en Haruki Murakami, en toda la comida deliciosa, y si me pongo a rascarle como literatura japonesa, bueno, pues pienso que es una literatura contemplativa, como que habla mucho de amor, de soledad, del pasado, como desde la añoranza, como la nostalgia. Pero Natsuo Kirino nos presenta una cosa totalmente distinta. Bueno, antes quisiera comentarte que yo no traigo este libro aquí hoy conmigo porque le conté esta historia a mi mamá y mi mamá me dijo que le urgía leer este libro, entonces ella lo tiene y por eso te dejo una foto aquí, pero igual te voy a dejar los enlaces a todos los libros para que los puedas conseguir. Todos estos libros de los que te estoy hablando afortunadamente ya están traducidos al español, entonces no vas a batallar para poder leerlos.
Y bueno, ahora sí, Natsuo Kirino en 1997 nos entregó esta novelota, porque es una novela larga, son casi 600 páginas si no me equivoco, pero no tiene pérdida, se los juro que vale cada una de las páginas. Imagínense, de 1997 a la fecha, esta novela sigue dando de qué hablar y sigue cautivando lectores. En esta novela vamos a seguir a 4 amigas, o a 4 compañeras de trabajo, me atrevo a decir yo, que están trabajando en el turno nocturno de una fábrica de comida rápida. Ellas entran 12 de la noche y salen cuando amanece, como 6 de la mañana. Les pagan mal, trabajan muchísimo, todas viven como ciertas desigualdades, están pasando por un montón de cosas a nivel personal, emocional, económico, muy complicadas. Cada una de distintas edades, cada una con distintos contextos. Una de ellas es viuda, una de ellas se hace cargo de sus hijos y de su esposo, una de ellas la dejó el esposo, a otra de ellas su esposo y su hijo no le hablan. Entonces son como, cada una está atravesando un dolor distinto o una forma distinta de afrontar la vida. Y te quiero contar aquí una nota al margen para que entiendas por qué esta novela es tan interesante. Yo no sé si ustedes han escuchado antes de los clubs de hostess en Japón. Tienen un nombre en japonés que se traduce básicamente a cabaret, y estos clubs de hostess son básicamente lugares donde se paga por pasar tiempo con una señorita. En estos clubes no hay como contacto físico ni nada, pero es como sentarte a platicar con ella y que el cliente beba, o la hostess, si lo desea, también puede beber. Y el propósito de estos lugares es como mostrar quién tiene más dinero. O sea, sí es como presumir. Está bien raro. Yo esto no lo conocía, lo tuve que investigar cuando leí esta novela porque no me quedaba como claro 100%. Y esta es la dinámica. Entonces, hay muchos clubes de hostess y muchos de los influencers más grandes en muchas partes de Asia, no nada más en Japón, son muy famosos porque son hostess o son host. Hay hombres y mujeres, hay de todo. Y de hecho hay calles dedicadas enteras a este tipo de clubes. Entonces, les digo, el propósito es como mostrar quién más tiene dinero. Y esto es como para mostrar que tienes poder adquisitivo, que la hostess tiene el talento de seducir o de convencer para que tú estés pasando tiempo con ella. Y la verdad es que yo me metí a ver fotos así como, porque hay hostess que son muy, muy famosas. Me metí a ver fotos porque decía, es que a ver, como que tan guapas será. Parecen de mentira, se los juro, parecen mujeres de mentira. Y los hombres a mí no se me hacen guapos, pero las mujeres son bellísimas. Y en como en este tipo de clubes, pues les digo, el que más gaste, pues más poderoso es, más tiene, y aparte hay como rankings. Entonces, la hostess que reciba más dinero es como la mejor rankeada, la que todos desean, la que todo el mundo quiere pasar tiempo con ella o lo que sea. Esto te lo explico para que entiendas lo siguiente. Dentro de Out, de Natsuo Kirino, lo que sucede es que una de ellas, Yayoi, mata a su esposo. Y no es spoiler, te lo estoy contando porque viene en la sinopsis, pasa en las primeras páginas. Yayoi mata a su esposo porque ella se da cuenta que él estaba frecuentando un bar de este tipo, y aparte de todo, no solo lo frecuentaba, o sea, porque decía de que le entiendo que los hombres sean así y como que él quiere estar yendo, pero una cosa es que vayas y otra cosa es que te acabes los ahorros para la casa que íbamos a comprar, y eso no lo voy a permitir. Y él llegó a un punto en el que no nada más estaba gastando los ahorros de la casa, él ya había, en el libro, en la parte de abajo estaba el club de hostess, y en la parte de arriba de ese mismo edificio había pues no un casino, pero era como un salón de juegos de baccarat, me parece que se llama, y él había apostado todo, o sea, de verdad él fue y apostó y apostó y apostó, porque él decía, yo con esto sé que ella va a estar conmigo y que ella me va a amar, y que, o sea, como esta idea, ¿no?, de que se va a casar conmigo, va a dejar este trabajo y no sé qué. Entonces Yayoi un día se da cuenta, porque ella necesitaba hacer un pago de algo, y al momento que se mete, porque aparte ellos no tenían como todo guardado en un banco, ella va y se mete a buscar el dinero y no lo encuentra. Y entonces ella dice, ¿dónde está mi dinero? O sea, yo necesito pagar esto, lo puedo reponer el día que me paguen a mí, mi semana, mi quincena, no sé, pero ¿dónde está todo el dinero? No lo entiendo. Entonces, ella se espera toda la noche porque se va a trabajar, al día siguiente regresa a su casa, y cuando regresa ve que su esposo no está, y están sus 2 hijos pequeños solos, o sea, pasaron toda la noche solos. Y entonces ella se molesta muchísimo y dice como, ¿y dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no ha llegado? Que no sé qué. Y lo confronta, él se hace loco. Al día siguiente ella se vuelve a ir a trabajar, pero antes de irse a trabajar, él regresa del trabajo. Hagan de cuenta, él trabajaba una jornada normal de 9 a 5, de 9 a 6, y ella trabajaba pues de 12 de la noche a 6 de la mañana.
Entonces ella, antes de irse a trabajar, todavía no llegaba a su esposo y dijo, pues ¿dónde está? O sea, ¿qué le sucede? Que no se reporta, no está en su trabajo, ¿qué está sucediendo? Al momento que él llega borrachísimo y ella se enoja y en un arranque de ira pues le quita la vida. Entonces ella no sabe qué hacer con el cuerpo y dice, llora, o sea, aquí están mis hijos, ni modo que lo deje aquí, ¿no? Entonces ella pide ayuda a sus compañeras de trabajo para pues deshacerse de los restos de su marido. Como este hombre era un cliente habitual de tanto del juego de baccarat como del club de hostess, pues debía dinero. Él no era rico, él no tenía el dinero, ni aunque ya se había gastado todo, él no era rico, quedó debiendo mucho dinero. Y casualmente ese mismo día, antes de que él llegara a su casa, se había peleado con el dueño del mismo, los dos negocios eran de la misma persona. Él se había peleado con el dueño tanto del club de hostess como de los juegos de baccarat, porque ya debía demasiado. Y llegó un punto de acosar a la chica a la que iba a visitar a este club. Entonces el dueño dijo de que, ¿sabes qué? Voy a poner un estate quieto y no es si quieres. Entonces él sale y lo confronta, le da una de golpes y todo apunta a que obviamente fue el dueño de esta casa de chicas y de esta casa de apuestas. Y pues ahí se ven involucradas un montón de cosas, porque obviamente al ser un negocio tan extraño y tan turbio, no era 100% legal. A la hora que empiezan a investigar por qué este hombre no había ido al trabajo, por qué tampoco era que se había reportado, ni mucho menos, se involucra a la policía, pero no nada más la policía. La policía involucra a este dueño y él resulta que ya había estado metido en la cárcel por haber cometido un crimen muy, muy atroz con los yakuza, mientras él estaba mucho más joven. Entonces, cuando esto empieza a suceder, se mueven un montón de piezas al mismo tiempo y todo parecía que iba a estar bien hasta el momento en el que llega el pago del seguro de vida del esposo de Yayoi. Cuando llega este pago del seguro de vida, las amigas se ponen en contra unas de otras, todo se vuelve un desastre. Es, súper interesante ver cómo cada una está velando por sus intereses y cómo cada una tiene un nivel distinto de empatía. Entonces, es, muy buena novela. Les digo, no tiene nada de pérdida, se las recomiendo muchísimo. Yo de esta novela quiero que si la lees, ojalá puedas explorar los temas que yo encontré, que fueron cómo el dinero es un factor decisivo en la vida de las personas, cómo el trabajo doméstico es invisible y cómo este tiene un impacto grandísimo en el desempeño de las mujeres fuera de casa, y la crudeza de una sociedad que no ofrece salidas. Ellas parecía que no estaban destinadas a ser nada más que amas de casa o ser pues las trabajadoras de esta fábrica horrible. Y es muy, muy difícil como afrontar esa realidad. Natsuo Kirino nos deja como todos estos temas sobre la mesa a la par de una historia súper inquietante, interesante. Sí tiene escenas un poco gráficas y un poco crudas, pero nada del otro mundo. Eso es también algo que me gusta mucho de cómo lo logra ella. Sí te va a explicar cómo sucede todo con el cuerpo de este hombre, pero no es grotesco, no es visceral, no es innecesario, está ahí por una razón y para que tú entiendas la reacción de cada una de las personas que están involucradas en esta historia. Japón aquí no es retratado como el lugar nostálgico que en otras novelas he visto. Es un espacio difícil, caluroso, que huele feo, que narra escenas sangrientas y crudas y es, muy, muy interesante. Si tú has leído algún otro thriller aparte de Out de Natsuo Kirino y me quieres recomendar, yo voy a estar muy, muy feliz de leerlo. Quiero que te quedes con esta espinita de leer algo de algún autor asiático, porque Marzo Asiático es una oportunidad increíble para acercarnos a historias que amplíen nuestra visión del mundo. Especialmente en marzo, porque como muchas personas se suman a esta tendencia, podemos ver la diversidad de libros que hay. La literatura asiática nos va a desafiar con nuevas formas de narrar, con temas que no hemos explorado y con perspectivas que nos van a hacer cuestionar nuestras propias ideas. Si tú nunca has leído a un autor asiático, este mes es la excusa perfecta para que puedas empezar. Y si no tienes idea de dónde empezar o alguno de estos 3 libros no te interesó tanto, acuérdate que te voy a dejar las recomendaciones de lectoras para que puedas verlas. Dentro de esas recomendaciones yo me quedo con muchas ganas de leer algunas de ellas, porque no nada más se ven muy, muy interesantes, sino que se ven muy conmovedoras. Hay otro libro del que quisiera contarte que es escrito por un autor surcoreano. Norcoreano, pero está escrito bajo un seudónimo porque el autor
pues sigue en Corea del Norte y no ha podido salir. Es una compilación de cuentos que relatan como la dificultad de vivir en este país, y hay cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Si quieres leer alguno de estos libros, házmelo saber, me encantaría compartir contigo la perspectiva sobre la literatura asiática. Y pues nada, no te olvides de seguir este episodio, de seguir este podcast, de darle seguir ya sea en Spotify o en YouTube, en la plataforma que tú quieras estarnos viendo o escuchando. Y te veo en el siguiente episodio.